Esa sabiduría para entender la diferencia comienza por entender lo que depende de ti y de lo que no. Vas a poder lidiar con esto. Si pasa lo peor, vas a poder seguir adelante. Céntrate en eso, sepáralo y luego durante el día recuérdatelo. No tienes control sobre cuánto vives, pero sí sobre cómo vives. Si estás deseando constantemente todo lo que se escapa a tu control, vas a sufrir seguro. ¿Por qué es fundamental aprender a aburrirse? Porque yo creo que ahí es donde está la vida de verdad. Date un espacio y te será mucho más fácil gobernarte a ti mismo. Cuando haces eso, de alguna manera, y vives desde ahí, todo sale mejor. No tienes como que fabricar virtudes, ya las tienes, ¿no? No tienes que plantear hábitos, los haces. He tenido casi 700 noches de práctica. Entonces son muchas noches para probar muchas cosas. Y yo he notado que lo que mejor me funciona a mí ha sido eso. Pepe, bienvenido. Qué placer tenerte en el podcast. ¿Cómo estás? Gracias, Meli. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por Yo invitarme. estoy encantada de que estés acá, te lo decía recién. Me volví muy fan en los últimos meses de tu podcast, en el que hablas de estoicismo. También lleva gente súper interesante a conversar con vos. Y tenía muchas ganas de charlar con vos, meternos en el tema estoicismo, que me interesa un montón, y que me cuentes un poco cómo llega el estoicismo a tu vida y por qué decidís dedicarte a esa filosofía y hacer contenido y escribir sobre esta filosofía. Pues llegó a mi vida un poco por casualidad, porque estaba perdiendo el tiempo en YouTube y me salió un vídeo de un tipo que se llama Tim Ferriss, que seguro que ya lo conoces también, hemos hablado, de el sistema operativo mental para lidiar con la adversidad, se llamaba, o algo así. Luego le cambié el título, pero cuando lo vi se llamaba así. Me gustó muchísimo porque yo estaba pasando por un mal momento y lo vi súper práctico. Yo llevaba como, por aquel entonces, 3, 4 años meditando y leyendo sobre budismo y demás, pero lo veía un poco lejano y quería algo más para el día a día. Me pasó un poco lo que, no sé si has leído un libro que se llama El experimento de rendición de Michael Singer. Él dice que cuando meditaba todo muy bien, pero cuando abría los ojos su vida volvía a ser siempre la misma, ¿no? Entonces yo decía, vale, yo cuando medito muy bien, pero cuando abro los ojos me falta algo. Y el estoicismo me lo dio. Seguí profundizando, seguí leyendo luego pues, a Ryan Holiday como todo el mundo, luego ya profundicé en Massimo Pigliucci, William B. Irvine, y ya me quedé solo con los estoicos. Y empecé a escribir y a crear sobre ello porque no lo entendía bien, ¿no? Y justo un día leí una frase de Séneca que decía que cuando uno enseña, dos aprenden, ¿no? Esto se parece mucho a lo de Richard Feynman, el físico que decía la técnica de aprendizaje, ¿no? Él decía que cuando tú quieres saber si sabes algo de verdad, intentes explicárselo a un niño de 5 años. Y si ves que durante esa explicación hay cosas que fallan, eso es que no lo tienes claro. Total. Entonces tienes que revisarlo. Y a mí me pasaba eso con el estoicismo. Me decía, sí, lo que está bajo tu control, lo que no, pero Marco Aurelio era el emperador o era el esclavo, tal, no lo sabía bien, ¿no? Entonces empecé a escribir justo para enseñármelo a mí y luego también como método de exposición de incomodidad voluntaria, a sacarlo en redes, a sacarlo en un blog, a sacarlo público, porque al final también te obliga a ser incluso más riguroso, ¿no? Cuando ya dices, pues yo no estudio filosofía, no, siempre estaba el síndrome del impostor. ¿Quién soy yo para hablar de esto? Yo que no tengo la carrera, yo que no sé qué. Pero lo fui sacando y hasta hoy, ¿no? Que han pasado ya... Estamos hablando de hace 5 años y medio, va a hacer 6 el proyecto y hasta hoy, pues eso, pues escribo y publico a diario. Desde entonces. Tengo muchas preguntas que me surgen de estas dos cosas que me decís. Una, la de exponerte a vos públicamente en redes, que ahora me quiero meter en eso, pero antes te quiero preguntar, que es muy cierto, a mí a veces me pasa con conceptos, ideas, filosofías que me gustan, que intelectualmente las entiendo perfecto, sin embargo hay como una distancia muy grande entre que yo después pueda llevarlo a eso a mi vida cotidiana y realmente aplicarlo. ¿Sentís que eso era lo que te sucedía, que lo comprendías intelectualmente y no sabías después cómo llevarlo a tu vida? Sí, sí, porque al final hay un principio del estoicismo muy claro, que es algunas cosas están bajo tu control y otras no, ¿vale? Pues eso todo el mundo lo entiende. Pero hasta que no lo vivencias, hasta que no lo sientes como tal, ¿no? Y yo voy a hacer mucho énfasis ahora en la palabra sentir, que tú también lo has dicho, sentir, cuando lo sientes ya lo has interiorizado, ya es mucho más que un plano intelectual, ¿no? Porque intelectualmente pues todos sabemos, nos vamos a morir todos, pues sí, todos lo sabemos. Pero vives conforme a eso, lo sientes y esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, para mí está siendo un camino muy largo, ¿no? Yo llevo, esto parece que lo digo como por humildad, pero yo llevo 5 años y medio, 6, escribiendo a diario y siempre digo que apenas siento que esté rascando la superficie, porque esto es profundísimo, ¿no? De hecho, bueno, pues Séneca, Marco Aurelio, los estoicos, Epicteto, estuvieron toda su vida con esto, ¿no? Y en sus escritos leemos
cuando ya eran ancianos que todavía algunas cosas les costaban. Y dice, joder, si a estos les costaban, ¿cómo no me va a costar a mí? ¿no? Entonces, al final, es decir, yo solo siento que estoy rascando esto y me doy cuenta de que estoy empezando a profundizar un poquito más porque lo estoy empezando a llevar de un plano meramente intelectual a un plano de sentirlo, de vivirlo y del serlo, ¿no? Entonces, obviamente es un camino, el mío ha sido el de la escritura, el mío ha sido el de publicar, el mío ha sido el de exponerme a diario, pero hay gente que a lo mejor, todos conocemos a gente que es muy estoica sin saber quiénes son los estoicos. Entonces, al final, estos son principios de vida que hay gente que ya tiende más hacia ello. Yo, por ejemplo, uno de ellos, que es el premeditatio malorum. ¿Cómo? Premeditatio malorum es la Ok. premeditación de los males. Yo siempre lo había hecho sin darme cuenta que era de los ¿Me estoicos. explicas qué es? Es ponerte en lo peor. Es decir, cuando hay algo incierto que puede ocurrir, ¿no? Estás esperando un resultado en tu vida o una entrevista, lo que sea, te pones en lo peor. Dices, no me van a coger, esto no, va a salir mal seguro. ¿Vale? Mucha gente siempre me ha dicho, qué pesimista eres, qué cenizo eres, me decían en mi pueblo, qué cenizo, siempre te pones en lo peor. Y yo decía, ya, pero es que si yo me pongo lo peor, si lo peor ocurre, yo voy a estar preparado, y si no pasa lo peor, me voy a llevar una alegría que va a ser el doble. Y para mí, para mí siempre ha tenido mucho más sentido que ponerte en lo mejor, porque si tú estás esperando lo mejor y luego ocurre lo peor, el palo que te llevas es mucho más gordo. Entonces yo siempre hacía eso y no sabía que era estoico. ¿Sabes que esa es una de las pocas cosas con las que siento que no resueno tanto con el estoicismo? Me gusta la mayoría de las cosas, Sí, sí. lo de Memento Mori, esta conciencia de todo lo que no puedas cambiar, no dediques mucho tiempo a eso porque está fuera de tus límites. Todo eso me encanta. Sin embargo, tengo mis ciertas cosas con el deseo y con esto del dolor, como de intentar evitarlo o de intentar esto que vos me decías. Sí, tal vez si vos estás suponiendo que algo que vas a hacer te va a salir mal para después no llevarte una decepción, tal vez el tiempo que pasaste premeditando eso o la angustia que genera ir todo el tiempo por la vida sintiendo que las cosas van a salir mal, no sé si me compensa. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Sí, también es un camino. Los estoicos no te dicen que tengas que sufrir por ponerte en lo peor. O sea, yo cuando pienso eso no sufro. Al revés, a mí me alivia. Porque sé que si pasa lo malo, mi vida va a seguir perfectamente igual. Entonces, al final se trata de este ejercicio de ponerte en lo peor, se puede hacer de dos maneras, ¿no? Como lo hacemos siempre, sin darnos cuenta, que es desde el subconsciente, desde la rumiación, desde, uy, si pasa, y si pasa, y si pasa, y si pasa, qué terrible, qué terrible, qué terrible va a ser. O, como dicen los estoicos, es siéntate con ello y empieza a escribir conscientemente, vale. Pues imagínate que tienes una entrevista de trabajo y una oportunidad buena para ti profesionalmente, tú quieres entrar y quieres, bueno, pues que salga bien lógicamente porque quieres tener reputación, crecer, etcétera, ¿no? Y dices, vale, ¿cuál es mi mayor miedo con esto? Y tú dices, pues que no me cojan, ¿vale? Esa es la peor situación, que no te cojan, ¿vale? Vale, este es tu miedo, que no me elijan, ¿vale? Ahora, si eso pasa, ¿qué es lo tan terrible que te va a ocurrir? Entonces, cuando te pones a pensarlo realmente, dices, bueno, prefiero que me cojan, pero si no me cojan, pues yo tendré que seguir con mi vida adelante. O sea, sabes que no te vas a morir, no te va a pasar nada, ¿no? Esa es la idea del ejercicio, que es muy diferente a estar rumiándolo todo el día sin darte cuenta y va goteando, va goteando, va goteando, va goteando, y ahí es cuando sufres, ahí es cuando tú dices que tienes ese deseo o esa negatividad, ¿no? Los estoicos dicen, vale, en vez de hacerlo inconscientemente, hazlo conscientemente, siéntate con ello y te darás cuenta de que no es para tanto. Eso no significa que lo prefieras, significa que a mí me parece un mensaje empoderador de, oye, vas a poder lidiar con esto. Si pasa lo peor, vas a poder seguir adelante, ¿vale? ¿Prefieres que pase lo mejor? Por supuesto, ellos no te están diciendo, espera lo mejor, ¿vale? Pero si pasa lo peor, que sepas que vas a tener armas, no te vas a quedar muerto de hambre, ¿no? Quiero profundizar un poco más en esto que me contabas de que hace poco tiempo, después de llevar 5 años todos los días dedicándole mucho tiempo a estudiar el estoicismo, lográs pasar de intelectualizarlo a que forme parte de tu vida. Me encantaría que me cuentes, porque tal vez hay gente que nos está escuchando que tampoco tiene tan clara las máximas del estoicismo. 3 máximas tal vez y cómo vos hoy las llevas en tu día a día, en tu cotidianidad. ¿Vale? Vale. Vamos a coger la primera y más básica, que es la que dice Epicteto en el manual 1.1. Él dice, de entre todas las cosas que hay en el mundo, algunas están bajo tu control y otras no. Bajo tu control están, o algunas dependen de ti, otras no, depende de la traducción, ¿no? Pero de ti dependen depende de la traducción, tus pensamientos o tus juicios, tus acciones o tu impulso a la acción
y tus deseos y aversiones, ¿vale? Dice, de ti depende entonces al final lo que piensas, tus creencias y demás, de ti depende lo que haces en tu día a día y de ti depende qué deseas y qué no deseas. Eso depende, eso no te lo puede quitar nadie. Y de ti no depende, él dice, tu reputación, tu cargo, tu hacienda, tu casa, tu cuerpo, todo eso no depende de ti. Todo lo que depende de ti es libre por naturaleza y todo lo que no depende de ti puede ser esclavo de ello, ¿vale? Entonces, vale, ¿se entiende? Bien, clarísimo. Clarísimo. Porque dice, vale, luego ya entras en debate, tus pensamientos dependen de ti, la neurociencia dice, bueno, si hay algo que depende de ti es eso, lo que no depende de ti es lo externo, eso está claro, ¿vale? Entonces, céntrate en eso. ¿Yo cómo lo hago? Yo como propongo es un ejercicio de Alcohólicos Anónimos, que conocerás la oración de la serenidad que dice, Señor, dame fortaleza para cambiar lo que puedo cambiar, serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar y sabiduría para entender la diferencia. ¿Vale? Pues esa sabiduría para entender la diferencia comienza por entender lo que depende de ti y de lo que no. Y eso se puede aplicar siempre a todas las áreas, ¿no? De tu vida. Digo, vale, yo hago un ejercicio con 3 columnas y digo, vale, ¿hoy qué va a depender? ¿Hoy qué voy a tener sobre la mesa? ¿No? Pues hoy tenía esta entrevista, luego tengo otras grabaciones, luego tengo otras cosas, hoy tengo esto, luego por la tarde, si no pasa nadie con mis hijos al parque, hoy tengo esto, ¿no? Esas situaciones, ¿vale? ¿Qué va a depender de mí en ellas? Y ahí ya empiezas a separar el grano de la paja, ¿no? Es decir, vale, ¿en qué me tengo que centrar? Pues yo aquí pues he intentado llegar puntual, lo he conseguido. Cuando yo vaya a las siguientes grabaciones intentaré llegar puntual, intentar expresarme con naturalidad y claridad, intentaré durante el trayecto ir aprovechando para el trayecto para hacer cosas, etc., ¿no? Eso depende de mí. Bien. ¿Qué no depende de mí en todo esto? ¿Vale? Pues de mí no depende aquí y ahora. O sea, no dependía llegar puntual. O sea, de mí dependía la intención y hacer todo lo posible de llegar con puntualidad, pero de mí no depende si se iba la luz en el metro, si el metro estaba súper atascado y tenía que esperar, si había mucho tráfico, todo eso no dependía de mí. El clima, de eso ni pienso en ello. De mí no depende, pues yo sé si ahora se va la luz, si se cortan las cámaras, los micros, todo lo que tú pienses de mí, lo que pienses, todo eso no depende de mí. Yo no puedo estar viviendo pensando eso. Sí. Eso lo apuntas. Cuando vaya por la tarde al parque con mis hijos, no depende de mí si va a llover o no, no depende de mí si mi hija estará de un humor u otro, si mi hijo querrá comer, todo eso no depende de mí. Solo dependerá de lo que yo vaya haciendo con todo eso. Entonces eso es una forma de llevarlo a la práctica, ¿vale? Es céntrate en eso, sepáralo y luego durante el día recuérdatelo. Puedes llevar esa hojita encima, puedes ponerte recordatorios, puedes poner en muchos sitios se hace poner frases visibles que te recuerden eso, ¿vale? Eso es una forma de llevarlo a la práctica. Entonces pasas de intelectualmente, saber que hay cosas que dependen de ti y cosas que no, a vivirlo experiencialmente, pero tienes que pasar por ese ejercicio, ¿vale? Eso es un principio del estoicismo. Otro principio es, otro epíteto que me encanta que dice, no son las cosas lo que nos perturba, sino nuestros juicios sobre las cosas. ¿Mm? ¿Vale? Pues alguien puede decir, joder, entonces si alguien viene y me dice que soy un imbécil, no me molesta que alguien venga y me diga que soy un imbécil, sino cómo me lo tomo yo. Claro que sí, claro que sí. Porque no depende de ti lo que esa otra persona haga, pero sí que haces tú con ello. Volvemos al principio anterior, ¿no? Entonces, eso cómo lo llevas a la práctica, ¿no? Pues una forma en la que yo lo hago es a través de la meditación. A través de la meditación y de la presencia plena tú te das cuenta de cuántas cosas son reales y cuántas estás añadiendo tú. Esto también tiene mucho que ver con la meditación vipassana, por ejemplo, que es, en la meditación dices, vale, ¿qué es real aquí ahora mismo cuando estoy meditando? Vale, es real mi imaginación, mi respiración, es real mis sensaciones corporales. Pero todo lo demás, los pensamientos y tal, todo es imaginario, todo lo estoy inventando yo, todo lo estoy inventando yo. Por ejemplo, y cuando viene alguien y te dice algo, o cuando lees algo en algún medio, o cuando lees algo en redes sociales que te enerva y tal, eso no te perturba si no eres tú quien te permite que eso te perturbe. ¿Y eso por qué es así? Porque todos sabemos que ante la misma realidad hay personas que responden de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, el apagón de la luz que fue hace unos días, hubo gente que se volvió paranoica y fue corriendo al supermercado a coger cosas, Yo fui una de esas. y hubo gente que yo me fui al parque con mis hijos porque tenía que recogerlos y Sí. no hay luz, pues vamos a la calle, ¿no? Es el mismo hecho objetivo, dos formas distintas de tomarse, dos o mil, ¿no? Cada persona se toma de una manera. Pensaban que empezaba la guerra mundial, otros pensaban que la luz iba a durar no sé cuánto, otros pensaban, bueno. Entonces al final es, vale, no son las cosas, sino tu juicio sobre las cosas. Entonces revisa constantemente qué estás pensando y luego ya en última instancia empiezas a revisar tus creencias sobre eso.
Total. ¿vale? Porque debajo de todo, bueno, tú puedes arrancar un árbol, puedes empezar por las hojitas o puedes arrancarlo de raíz. Y cuando trabajas en los juicios, empiezas por tal, pero cuando quieres cambiar un juicio de golpe, tienes que ir a la raíz, tienes que ir a la creencia. ¿Te acordás de algún caso concreto donde, no sé, recibiste algún comentario que no te gustó, te peleaste con alguien, algo te sucedió y lograste revertir esa situación? Al principio me pasaba mucho en redes, ¿no? Yo ya te he dicho que antes que no me gustaba la exposición y a mí me afectaban los comentarios de los haters al principio, ¿no? Porque yo no entendía, como yo nunca lo he hecho, el hecho de decir, bueno, pues si voy a redes y algo no me gusta, pues no lo miro, pero no voy ahí a vertir mis cosas, ¿no? Pero hay gente que sí lo hace. Entonces al final, cuando tú publicas algo con las mejores intenciones y hay gente que empieza a insultarte, pues al principio no lo entiendes y te molesta, ¿no? Y cuando seguí profundizando y Epiceto dije, Pepe, esto es una cosa. Esta persona, los estoicos te dicen, ¿qué es esto en realidad? ¿Vale? Intenta describir qué es esto en realidad. Y yo decía, vale, la realidad de esto es que es una persona que está en algún sitio del mundo, que está con su móvil, que ha visto esto y que si está pasando un buen momento no lo haría, pero si está en un mal momento, pues viene aquí a vertir. Entonces, en vez de enfadarte, siente compasión por esa persona, tómatelo como algo que es ajeno a ti, que no puedes controlar, y respóndele con amabilidad como tú eres, ¿no? Dice Marco Aurelio, lo que dicen los demás no te hace peor a ti. No te hace peor a ti. Hay un refranero español que dice, lo que dice Pedro de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Entonces yo decía, vale, pues si ese tipo está haciendo eso, dice de él, no de mí. Entonces al final, bueno, hay otra técnica estoica de Séneca de la ira que dice que no hay que responder inmediatamente. Hay que dejar un espacio entre estímulo y respuesta para saber gobernarte. Entonces yo decía, vale, no respondas automáticamente. Entonces, si combinas las técnicas de esto no es real, es un juicio que yo estoy haciendo, voy a esperar, voy a respirar y mi respuesta va a ser otra, la respuesta siempre ha sido otra. Pero hay veces que no he estado fino o que no lleva tanta práctica y contesté inmediatamente y siempre me he arrepentido porque he contestado con impulsividad. Entonces, bueno, al final, cuando te das cuenta de que lo que importa realmente es quién eres y no lo que otros dicen de ti, es mucho más fácil, ¿no? Entonces, una creencia que yo he erradicado ahí es lo que yo hago le tiene que gustar a todo el mundo, ¿no? Intelectualmente decimos eso, obviamente saben la frase de "Joder, ni siquiera Jesucristo le gustaba a todo el mundo", ¿no? Pero dices, vale, pero tú cuando haces algo dices, lo voy a intentar hacer lo mejor posible para que le guste a la gente. Es absurdo, hay gente que no le va a gustar estadísticamente. Sí. Entonces es una creencia que he arrancado. Y ya cada vez que subo algo, ya digo, hay gente que le va a gustar, que subo algún libro, hay gente que le va a gustar, hay gente que no, hay gente que va a estar de acuerdo, gente que no. Pues tú sigue con tu vida. Total. Sí, yo siento que es un poco el costo de hacer y el costo de, sí, que tiene hacer cualquier cosa en la vida. Cualquier cosa. Pepe, ¿sabes que te escuché hablar de algo que me gustó mucho sobre cómo aplicás el estoicismo a la paternidad, que entiendo que sos padre hace no tantos años, o 2 años y 3 meses. muy poquito? Ujú. Y me gustó mucho estas cosas que decías de cómo a veces tu hija no se iba a dormir y vos te lo tomabas de una manera distinto. Estabas contando que esto, que vos ya entrabas a la noche como pensando lo peor. Es lo que te he dicho al principio. Y ahí podemos hacer el tercero que me has preguntado, ¿no? Pues el premeditatio malorum, el decir, vale. Eso también tira de lo que te decía antes, ¿no? Decía Epicteto, de ti dependen tres cosas, juicios y creencias, que es la disciplina del juicio, acción, disciplina de la acción, y luego están los deseos, que es disciplina del deseo, ¿no? Que es, desea solo lo que depende de ti, ¿vale? Porque si deseas lo que no depende de ti, entonces yo por la noche, obviamente, yo decía, "Jo, yo no quiero que mi hija se despierte, quiero dormir del tirón 8 horas para descansar porque estoy muerto". Pero digo, bueno, si he hecho un vistazo al año y medio anterior, se ha despertado a las noches, seguramente hoy también se va a despertar, ¿no? Entonces, si me voy a la cama pensando que no se despierte, que no se despierte, que no se despierte, cuando se despierte voy a sufrir muchísimo. Voy a empezar otra vez. ¿Por qué se ha despertado? Madre mía, esta niña no va a dormir nunca, yo no voy a descansar nunca, mañana tengo que trabajar, y te metes ahí, va. Y si con ese diálogo ya vas a cuidar de tu hija, vas mal. En cambio, me di cuenta de que si yo me centraba en lo que sí podía desear, que es en cómo yo me tomo eso, cambiaba radicalmente el asunto. Porque al final te das cuenta de, sobre todo cuando tienes hijos, te das cuenta de que cómo estés tú, están ellos. Ellos son muchas veces un reflejo de cómo tú estás. Si tú estás estresado, ansioso, enfadado, ellos están llorando. Si tú te calmas, se lo transmites. Tú, cualquier padre, cualquier madre lo ha visto, ¿no? Entonces al final yo decía, vale, yo noto que cuando voy a intentar calmarle y tal, y voy en ese estado, ella tarda más en calmarse. Entonces digo, en vez de desear que no se despierte, voy a desear tomármelo con calma y tener serenidad y respirar profundo y prepararme para ello, ¿no? Por eso te decía antes que muchas veces prepararte para lo peor conscientemente ayuda, ¿vale? Entonces yo decía, venga,
hoy se va a despertar, hoy va a ser una noche terrible, no, pero bueno, yo sé que mañana voy a estar bien, ya me ha pasado muchas veces, he seguido adelante con el día, no me voy a morir, voy a seguir, punto. Se despertaba por la noche y yo decía, bueno, estaba preparado para esto, tómatelo con calma, intenta hacerlo lo mejor que sepas, quiérela, no sé qué tal. Y bueno, y voy allí y el resultado es distinto, porque yo ya voy con otra disposición. Y esto puede ser para todo en la vida, puede ser para todo en la vida, pero a mí me ayuda mucho por las noches con mi hija, que ya hace 3 o 4 meses que duerme muy bien, pero es verdad que ahora digo por suerte, porque ha sido terrible, pero ahora digo por suerte, he tenido casi 700 noches de práctica. Entonces son muchas, son muchas noches para probar muchas cosas. Y yo he notado que lo que mejor me funciona a mí ha sido eso, el decir, voy a prepararme, voy a tomármelo con calma, y otra idea del estoicismo, que también toma el budismo, ¿no? Que es la impermanencia, esto va a pasar, ¿no? Y ya ha pasado, ya no se despierta casi, ¿no? Entonces, es ir uniendo piezas del puzzle, pero yo creo que tienes que vivenciarlo tú y con unos principios básicos, ¿vale? Pues lo que está bajo tu control, lo que no, el juicio y tal, ir diseñando prácticas, herramientas y ejercicios que a ti personalmente te funcionen, ¿no? Yo no creo en las recetas universales, sí que creo en principios universales, pero en recetas concretas, que cada uno, pues, si es un Vas filósofo, tiene desarrollando. que ir desarrollando, ¿no? Total. Recién hablamos muy brevemente al principio de cómo empezaste el estoicismo. Me comentás que empezaste porque escuchaste a Tim Ferriss. A mí también me gusta mucho Tim Ferriss. ¿Qué te gustó de él? ¿Qué te gusta de él? ¿Qué sentís que te atrae cómo piensa Tim Ferriss? A mí de Tim Ferriss me gusta, que creo que es un tipo muy honesto intelectualmente, y sobre todo me gusta que es un tipo que es muy experimentador, ¿no? Y que él, y yo es un principio que también intento hacer, bueno, intento, no lo hago siempre, es no contar nada o no dar ningún ejercicio o ninguna pauta o recomendar un producto, nada que no hayas probado tú primero y que tengas tú en tu vida, ¿no? En tu día a día. Y eso de él me gusta mucho, porque todo lo que él promueve y tal, él lo prueba y lo da, ¿no? De hecho, sus libros, el de la semana laboral de 4 horas, el del el cuerpo de 4 horas, sobre todo en el segundo, él ves tú ves cómo él mismo se saca la sangre, cómo se hace pruebas, cómo se injerta en fibras en los músculos y más. O sea, me gusta de él que es muy experimentador. Y es una actitud que yo siempre he intentado adoptar, que es un poco la mentalidad de científico, en el sentido de no un científico, no, yo no estoy en mi casa con probetas y tal, pero sí que digo, bueno, voy a probar esto a ver qué tal, voy a probar esto a ver qué tal, voy a probar esto a ver qué tal. Y poco a poco vas desarrollando tú tus propias cosas, que solo sirven para ti. Y eso de él me gusta mucho, ¿no? Y me gusta el camino que ha recorrido también, que creo que es necesario. ¿No? Yo leí una frase un día, no sé a quién, me gustó mucho, que es como que nosotros siempre estamos intentando, por la influencia, tenemos mucha influencia de los americanos, ¿no? Libros, películas y series y cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera nos contagiamos sin querer de su mentalidad, ¿no? Y su mentalidad es de mucho trabajo, mucha productividad, mucho el grind, el hustle y todo eso, ¿no? Para producir y para crecer y para ser más y mejor y tal, ¿no? Y entonces él empezó por ahí. Entonces él recorre este camino y empieza, bueno, pues a ser productividad, los hacks, cómo hacer más en menos tiempo, cómo conseguir más en menos tiempo y tal. Y cuando pasan los años, él se empieza a dar cuenta de que eso a largo plazo es insostenible, de que es un estrés tremendo y de que muchas veces la vida pasa por hacer menos, pero hacerlo mejor, ¿no? De hecho, la frase que te iba a decir antes es que decía que la asignatura pendiente de los americanos es aprender a vivir como los latinos o como los mediterráneos, ¿no? Que es también saber relajarse y también saber descansar, ¿no? Entonces, de Tim Ferriss también me gusta que él ha contado ese proceso en él, cómo le empezó productividad, ¿no? Y cómo en 4 horas hacer lo máximo posible y tal. Y es como, bueno, a lo mejor 4 horas, pues hacer algunas cositas muy bien hechas, que tengan unos resultados increíbles y el resto del día dedicarlo con tus hijos o a leer o a pasear o estar con tu familia, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me gusta, ¿no? También, y que también he vivido, ¿no? Que es yo cuando empecé este proyecto trabajaba 16 horas al día, muchísimas horas al día, ¿no? Y tenía otro trabajo, lo compaginaba. Y poco a poco vas viendo también cómo las cosas se pueden hacer igual de bien, con menos tiempo y más cariño. Y eso es un proceso que me gusta. Yo creo que eso está cambiando ahora de que hay menos estigma a poder dedicarle más tiempo a la vida personal, pero creo que por mucho tiempo, si vos le preguntabas a alguien a las 3, 4 de la tarde qué estás haciendo y te decía, no, nada, pasando tiempo con mis hijos, no, salí a caminar, leyendo, como que tal Sin vez, sentirte mal por ello. total, primero la culpa interna y después la mirada del resto un poco también creo que Mm. pesa. Y también siento que hay mucha gente, que un poco yo me meto en esta bolsa también, que yo siento que cuando estoy más productiva estoy más
tal vez en el momento estoy estresada o tengo algo que me preocupa y todo, pero me siento más cómoda tal vez a veces en ese estado que en el estado de ocio, donde no tengo nada de lo que Mm, agarrarme para pensar claro, tanto. claro. Has llegado tú sola a la conclusión. Sí, total. Claro. Pero ¿qué sentís que es? Que las dos cosas, una combinación de las dos, de que sucede hoy en día que todo el mundo va muy acelerado. Hmm. Bueno, pues eso, yo creo que también es una vivencia que he tenido y es el hecho de valorarte mucho por lo que tú consigas, ¿no? Y a mí esto me cambió el chip, un libro que se llama 4000 semanas, de Oliver Burkeman, ¿no? Que él dice que por muy productivo que seas, siempre te vas a dejar cosas sin hacer. Entonces, al final, si dices, vale, hoy he tenido un día súper productivo, ¿no? En 4 o 5 horas, mucho focus y tal, he hecho esto, pomodoro y música y tal, y ondas binaurales, y he hecho esto, perfecto. Ay, pero me quedo sin hacer esto. Entonces, eso te lo llevas el resto del día. Y así un día y otro. Y luego los días que no has sido súper productivo, mucho pa. Entonces te estás castigando constantemente y te estás sintiendo menos por no haber conseguido tanto. Entonces eso cuando llevas muchos años, eso es una losa que te pesa ya tantísimo que dices, tío, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Y a mí esto me ha pasado. Me ha pasado antes de los estoicos y también me ha pasado con el estoicismo, ¿no? No me refiero con la filosofía, sino con mi proyecto, ¿no? En el sentido de decir, podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro, podía haber hecho tal, y aquí no, aquí he perdido tiempo, aquí tal. Y es un camino también en el que tú aprendes a ver que independientemente de lo que tú logres, ya eres suficiente como ser humano, ¿no? Y a mí esto me ayuda mucho a comprenderlo, pero he tenido que vivirlo para entenderlo, ¿no? Y que al final, por mucho que hagas y logres, siempre van a quedar cosas sin hacer. Y eso es un precio que tienes que pagar por ser humano y por vivir aquí en este mundo, ¿no? Y hasta que no hagas las paces realmente con esa idea, yo creo que no vas a estar en paz ni a ser mínimamente feliz. Entonces, bueno, pues si tú, mi viaje ha sido que si tú consumes mucho contenido de productividad, de rendimiento, de performance, de tal y cual, y te valoras por eso, cuando no llegues a los estándares que tú mismo, que te han creado, entonces te vas a sentir poco. Como te sientes poco porque no has llegado aquí, pues es imposible ser feliz. Es imposible. Yo creo que tal vez de todas las máximas que recién nombramos, el asumir tu valor solo por el hecho de ser y no por cómo te va en la vida, con quién estás en la Mm, vida, cuál es tu tipo de vida, creo que debe ser el más difícil. Como que no sé si alguien lo logra realmente. mm. Bueno, tal vez sí, yo sé que estoy muy en el otro espectro de las cosas, pero ¿no sentís que es muy difícil sentirte suficiente solo por el hecho de ser? Es muy difícil, pero como digo, elige tu difícil. Si solo por el hecho de ser es difícil sentir que eres suficiente, con el camino del lograr y del hacer, para mí es más difícil sentir que eres suficiente. Porque como nunca vas a hacer lo suficiente, pues siempre puedes ganar más dinero, siempre puedes sacar más proyectos, siempre puedes tener más reputación, siempre puedes tener un mayor estatus, siempre puedes tener más seguidores. Como esa escalera del deseo que no termina, que así es como se llama el capítulo, por cierto, es una escalera que no termina, como siempre vas a ver escalones que te faltan, nunca vas a sentir que eres suficiente. Mientras que simplemente por el hecho de ser una persona ya eres suficiente, sea el punto en el que estés, eso también es difícil, pero para mí es menos difícil, para mí es mucho más difícil lo otro. A mí esto me lo explicó muy bien una filósofa que se llama Mónica Caballé. Ella me decía que solo por ser seres humanos ya somos perfectos, ¿vale? Y esto es una idea que a mí me chocaba muchísimo, ¿no? Porque yo decía, claro, si ya soy perfecto, ¿dónde está el camino de la mejora personal? Ya no tengo que hacer nada. Y dice, no. En la etimología latina, perfecto significa completo, de completud, ¿vale? De que ya lo eres todo. Entonces, si tú, por ejemplo, miras la vida de un árbol, ¿no? Empieza siendo una semillita. Ahí ya es perfecta, porque en ese momento no puede ser nada más. Cuando tú la vas regando y va pasando el tiempo, se va desarrollando y empieza a ser una plantita, ¿vale? Y en ese momento es perfecta porque no puede ser nada más, ¿no? Esa plantita no puede estar pensando en el roble que va a ser dentro de 50 años, porque entonces va a estar siempre frustrando. Es perfecta ahora, es completa ahora, es total ahora, ¿vale? Cuando siguen pasando los años, esa plantita va creciendo y siempre va siendo lo máximo que puede ser en ese momento, ¿vale? Entonces,
a mí esta idea me ayuda a entenderme y a aceptarme y a sentir que soy suficiente en este momento como soy y como estoy aquí, ¿no? Y que dentro de unos años seguiré creciendo. La vida es que va avanzando, entonces tú vas creciendo paralelo a la vida. Pero tienes que sentir, y esto te digo que es un viaje que cada uno tiene que hacer, sentir que, bueno, estás en este mundo para seguir actuando y seguir accionando y actualizándote y creciendo y desarrollándote, pero en este momento ya eres lo máximo que puedes ser. Aquí ahora a las 10:42 ya eres lo máximo que puedes ser. No puedes estar pensando ahí, quiero ser esa persona, ¿no? Porque siempre vas a tener un ideal ahí que ahora mismo no eres y siempre vas a estar frustrado. Entonces, para mí ha sido clave entender, y esto me ayudó también los estoicos, que ahora mismo eres lo máximo que puedes ser. Dentro de 10 minutos a lo mejor puedes desarrollar un poquito algo, pero eso no significa, yo también lo he malentendido mucho, ¿no? Es como, si soy perfecto y soy lo máximo que puedo ser, no hago nada, ¿no? Me tumbo a la bartola aquí, ya soy perfecto, ya no, no es eso. El ser humano siempre está creciendo, siempre está en movimiento. Sí, a mí me sirve mucho como saber que esta visión de lo que quiero ser, de lo feliz que sería si consigo tal cosa, que todos caemos a veces en la trampa, me sirve mucho saber que es un motor, que es un impulsor, que está ahí, Justo. pero que es tomarlo con perspectiva y alejarse un poco de eso. Claro. ¿Tenés alguna frase, por ejemplo, o algo que te repitas mucho, que sentís que te ayuda en situaciones de estrés, situaciones en las que te cuestionás? Por ejemplo, yo te voy a decir la mía, que es una estupidez máxima, pero tengo de fondo de pantalla una frase que la tengo en inglés, pero en español sería como, lo vas a resolver como siempre al final lo haces. Qué bueno. Y eso al final me ayuda, como que digo, bueno, todos los problemas que tengo de lunes a viernes, bueno, fin de semana, lo que sea, pero ya los tuve en otro momento, ya pasé por esto, no estoy atravesando por nada tan dramático ni nada, simplemente son cosas que ya me estresé por esto antes. Entonces eso me tranquiliza. ¿En tu caso tenés alguna así? A mí me ayuda mucho una que dice que, em, bueno, son muchas, ¿no? Pero últimamente, aquí tiro de sesgo de disponibilidad, pero últimamente hay una que me ayuda mucho que es que porque tenga muchas cosas que hacer, no significa que las tenga que hacer estresado, porque las tengo que hacer igual. Entonces, yo puedo elegir cómo las hago. Y si igual puedes hacerlo corriendo y, ¡buah! Y no disfrutarlo nada y quitándotelo del medio, como se dice, o puedes hacerlo presente, disfrutándolo y simplemente haciendo lo mejor que sepas. Y cuando cambio ese mindset, cambia todo, ¿no? Y a veces esto me ayuda no solo el aforismo, sino también parar y ponerme un cronómetro 2-3 minutos, hago unas respiraciones profundas, me veo y empiezo a ver el diálogo interior de lo que te decía, separar el grano de la paja, la imaginación de la realidad. Y la realidad y la imaginación empieza a decirme, tienes que sacar un podcast, tienes que hacer no sé qué, o llevas una semana sin no sé qué. Y yo empiezo a observar esos pensamientos y digo, todo eso es irreal. No tienes un plazo que cumplir, nadie se levanta pensando a ver si yo he sacado Pepe un podcast, todo eso te lo estás generando tú. Entonces al final, por eso digo que no tienes que hacerlo con estrés, tienes que hacerlo, lo vas haciendo y lo quieres hacer, que es lo más importante, lo quieres hacer. Lo haciendo tranquilamente, ¿no? Y me ayuda eso, a volver a la calma. No tienes, por mucho que tengas que hacer, no tienes por qué hacerlo estresado. Pero la Sí, tuya también es muy buena, también me lo he dicho muchas veces, cuando me agobio digo, no sé si voy a llegar. Siempre llegas, total. tranquilo, que Siempre siempre llegas. llegas y al final esos problemas que tal vez no me dejaban dormir es medio dramático, pero que me perseguían. Hace 5 años ya no me los acuerdo, hace 4 tampoco, los de 2 meses ya ni me acuerdo. Claro. Entonces eso me ayuda como a darle perspectiva. Pepe, me acabas de regalar tu libro que me encanta, Manual para la Serenidad. Tenía muchas ganas de leerlo. Si me tuvieras que decir, por ejemplo, para alguien que nos está escuchando, unas, algo lo más importante que para vos te puedes llevar del libro. ¿Vale? Lo más importante que te puedes llevar del libro es que todas las emociones y todas las situaciones que he puesto ahí las vas a vivir en algún momento de tu vida. Yo digo, en el libro, digo, el prólogo digo, que escribiéndolo me han pasado todas. Una es, está el deseo, está la ira, está el dolor, está el miedo, está la pérdida de un ser querido, está la vejez. Entonces, en algún momento de tu vida siempre vas a tener algo que tirar ahí. El libro no está pensado para ser, se puede leer de la 1 a la 300, pero se puede leer por capítulos sueltos. Entonces a mí me gusta que sea una receta como, oye, hoy tengo ansiedad, vete al capítulo de la ansiedad. Hoy estoy mal porque me duele, en mi caso, la espalda, vete al capítulo del dolor, a ver cómo lidiar con el dolor. Vete con la ira, hoy te has levantado como iracundo, vete al capítulo de la ira. Has perdido a alguien y no sabes cómo tal, al capítulo. Y estás envejeciendo,
todos los que estamos envejeciendo, y lo llevas mal porque hoy te has levantado y te has visto con arrugas, o te has visto calvo, o te has visto no sé qué y tal, vete al capítulo de la vejez, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que esa sabiduría perenne de tantos años hablaban de todo ello, porque son problemas y son situaciones humanas, ¿no? Y los estoicos eran humanos hace 2000 años, y son problemas antiguos y tienen soluciones. Quiero hacer un doble clic en lo de envejecer. ¿Qué piensan los estoicos sobre envejecer y cómo vivir la vejez? Bueno, pues un paso interesante de los estoicos, o un camino interesante, es el camino de la aceptación, ¿no? El camino de ir de la mano con la vida, ¿no? Ir caminando a la vez que la vida, ¿no? Entonces, si luchas contra la vida en tu mundo, ahora que está muy de moda lo de la longevidad, ¿no? Y los protocolos para vivir más y más años y tal, los estoicos dicen, no importa, bueno, no tienes control sobre cuánto vives, pero sí sobre cómo vives. Y hay mucha gente fijándose en cuánto tiempo va a vivir y no en cómo vive esa vida. Y hay mucha gente pensando en la muerte y no pensando en la vida, ¿no? Entonces al final es como, vale, acepta que estás envejeciendo, es una buena noticia, significa que sigues vivo, significa que sigues aquí. Y una cosa que me gusta mucho, que yo cojo el Tratado de Cicerón, es que dice que te hagas, de alguna manera, que te hagas viejo pronto, en el sentido de que empieces a dejar los excesos cuanto antes, ¿no? Porque los excesos te envejecen mucho, no solo físicamente, sino también el alma, ¿no? El exceso de lujos, el exceso de placer, el exceso de cosas van haciendo que vayas envejeciendo muy rápido y que ya no puedas tener tanto acceso a ellos, ¿no? Entonces dice, vale, empieza a cuidarte cuanto antes, ¿no? Y, por ejemplo, pues ellos hablaban de los baños de agua fría, ya hablaban de las caminatas, hablaban de moderarse con la comida, ¿no? Hoy en día pues sabemos que la restricción calórica es un factor clave para la longevidad, pues se come un poco menos, pero sobre todo lo ven como un paso natural de la vida. Y al final es como, vale, dice Marco Aurelio, ¿no? Un pasaje muy interesante que también habla de la muerte, dice que todos son procesos de la naturaleza. De nacer es un proceso de la naturaleza. Alimentarte es un proceso de la naturaleza, que te salga la barba, que te salgan canas, que te quedes calvo es un proceso de la naturaleza, ¿no? Que una mujer se quede embarazada, dé a luz, ese bebé es un proceso de la naturaleza. E envejecer y morir es otro proceso más de la naturaleza. Lo que pasa es que no queremos el todo, queremos solo la parte bonita, ¿no? No queremos la crítica, queremos el halago, no queremos la enfermedad, queremos la salud, no queremos envejecer, solo queremos la juventud. Es un todo y si estás vivo tienes que aceptar y tienes que querer el todo, no puedes querer solo una parte, ¿no? Si no vas a vivir una frustración constante. No quiero envejecer. Vas a envejecer. Si sigues vivo, es el precio por seguir vivo. No puedes no querer Bueno, envejecer. hay una frase que te escuché decir que es el sufrimiento está en la letra chica. Entonces, si no querés como sufrir, medio simplista tal vez lo que estoy diciendo, pero iba algo como si no querés sufrir, lee la letra chica y ahí va. Algo así, Eso me ¿no? lo dijo un monje budista argentino, que Karma Tempa, que vino a mi podcast, lo Sí. dijo, ¿no? Que el sufrimiento viene en la letra pequeña, ¿no? Vas a sufrir, está ahí. Y cualquier persona que nos esté escuchando y viendo ha sufrido en algún momento de su vida, va a sufrir. Claro, y entonces cabe preguntarse por qué ese sufrimiento, de dónde viene ese sufrimiento. Los estoicos y los budistas casi siempre, bueno, una de la primera o la segunda, creo que es la de las 4 nobles verdades del budismo, es el sufrimiento viene del deseo. ¿Vale? Los estoicos tienen la disciplina del deseo, que es la que también dice que lleva al sufrimiento, que es estar siempre deseando que ocurra algo o tener algo o llegar a ser algo para entonces ya estar feliz, ¿no? Pero ese algo nunca llega como quieres, nunca llega en la cantidad que quieres, nunca llega cuando quieres, siempre viene de alguna manera, ¿no? Yo siempre digo, al reto a la gente que nos escucha, o a vosotros que no estéis aquí conmigo, decidme de todas las áreas que hay en vuestra vida, si todas están perfectas o si todas se pueden mejorar un poquito, ¿no? Siempre puede mejorar una, el físico, el dinero, el amor, la salud, todo se puede mejorar siempre un poco. Entonces, pero los estoicos te dicen, vale, si estás deseando constantemente todo lo que se escapa a tu control, vas a sufrir seguro, porque alguna vez las vas a conseguir, cuando las consigas las vas a perder, y si no y otras veces no las vas a conseguir, ¿no? No vas a conseguir siempre todo, ¿no? Naval, no sé si lo conoces, Naval Ravikant, también tiene una frase muy buena que dice, hablando del deseo y del sufrimiento, dice, el deseo es un contrato que haces contigo mismo para ser infeliz hasta que consigas lo que deseas, ¿vale? Porque Ahora, bueno, el deseo es un contrato que haces contigo mismo para ser infeliz. hasta que consigues lo que deseas. Igual te digo la verdad, no estoy tan de acuerdo, Vale, vale. porque yo siento que para mí falta de deseo igual a depresión. O sea, siento que lo que me mueve en la vida es el deseo. Es como el gran impulsor, es el gran motor. O sea, una persona que no desea me parece que es una persona muerta en vida. Bueno, es que hay que matizarlo, ¿no? Porque él dice, vale, eh, para ser infeliz hasta que consigues lo que deseas, en el sentido de
mucha gente piensa que cuando tenga eso, entonces ya estará pleno. Y hasta que no tenga eso, entonces no voy a estar pleno. ¿Vale? Entonces tengo que trabajar mucho para llegar ahí. ¿Vale? Si tú revisas en tu propia vida, dices, vale, cuando he llegado ahí, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Pues lo he disfrutado un tiempo, unos días, pero luego he querido otra cosa, ¿vale? Porque no era suficiente. Entonces tengo que llegar hasta ahí. Y cuando llegue ahí, entonces, esto en psicología se llama adaptación hedónica. Y entonces los estoicos tienen una cosa muy inteligente, que es cambiar deseo por preferencia, ¿vale? Obviamente esto lo debatimos mucho en mi club de lectura, ¿no? Estamos justo por ahí ahora, que es lo mismo, ¿no? El deseo es parte de la evolución, es parte de la biología, si no, no estaríamos aquí, si no, tal. Vale. Si tú coges y dices, vale, voy a cambiar deseo por preferencia. ¿Vale? Los estoicos tenían tres categorías, ¿vale? Aquí ya metemos un poco más profundidad, pero lo bueno, lo malo y lo indiferente. Bien. Lo bueno es el carácter, tu fortaleza, tu disciplina, tu sabiduría, tu justicia, tu bondad. Lo malo es el carácter, que es la falta de todo eso que te he dicho. Y luego está la categoría de indiferentes, ¿vale? Lo bueno y lo malo está bajo tu control. Tu carácter está bajo tu control, lo malo está bajo tu control, los indiferentes no están bajo tu control, ¿vale? Perfecto. Indiferentes no significa que te deba dar igual, sino que no está bajo tu control. Dentro de los indiferentes hay dos categorías, indiferentes preferidos e indiferentes no preferidos. Los indiferentes preferidos son cosas que no están bajo tu control totalmente, pero que prefieres, que es la salud, que es la riqueza, que es tener una prosperidad, que es tener una familia sana, que es tener amor en la vida, que es tener hijos sanos, lo que normalmente llamamos deseo. No depende 100% de ti, pero lo prefieres. Y luego lo indiferente no preferido es que no depende de ti al 100% y tampoco lo prefieres. No prefieres la enfermedad, no prefieres la muerte, no prefieres los enemigos, no prefieres estar solo, no prefieres que te vaya mal en la vida. Eso no lo prefieres. Entonces, cambiar la palabra desear por preferir aligera mucho la carga con la que te diriges hacia ese objetivo, ¿vale? Porque si tú te valoras solo por conseguir ese objetivo y no lo consigues, entonces no vales nada, ¿no? Pero si el objetivo no depende totalmente de ti y tú has hecho todo lo que has podido, lo vales todo, ¿no? Imagínate que quieres correr una maratón, ¿no? Y dices, vale, yo llevo 6 años preparándome la maratón, porque he superado una lesión de rodilla, pum, y el día antes de la maratón o corriendo la maratón te lesionas, o pisas una piedra, o llueve, o como pasó en Boston, hay un atentado y se cancela tal. No has conseguido terminar la maratón. Bueno, Ya pero no vales, exacto. ya no No, vales, no, pero claro. ahí me eximiría a mí misma porque sentiría que fue por impulsos mayores. Vale. Pero sí, te entiendo perfecto lo que decís. O pues, quieres una promoción en tu trabajo, ¿no? Pues estás haciendo muy bien, estás trabajando muy duro, te estás formando, estás aprendiendo idiomas, estás haciendo contactos, Vale, todo eso lo haces. Hay una persona y tú, ese puesto se lo dan a otra persona, tú no, ya no vales nada lo que has conseguido. Y tú puedes decir, no, porque has hecho tal, vale, lo mismo, cognitivamente lo sabemos, pero hay mucha gente que dice, yo no valgo para esto, yo no valgo para no sé qué, no, 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 no. Lo bueno lo has hecho, céntrate en lo bueno, céntrate en lo que es tuyo, valórate por lo que es tuyo. No te valores por lo que no depende de ti. Sí, sí, como empezar a revisar más los procesos y no tanto los resultados, Claro, que es lo único que al final de lo que podemos adueñarnos. Pepe, te voy a hacer las últimas preguntas. Voy con las últimas dos del estoicismo antes de la última que le hago a todos los Venga. invitados. ¿Por qué es fundamental aprender a aburrirse? ¿Por qué es fundamental aprender a aburrirse? Porque yo creo, esto también es mi respuesta vivencial, que ahí es donde está la vida. La vida de verdad. ¿En el aburrimiento? En el aburrimiento. Porque cuando te aburres, si empiezas a prestar atención a todo lo que hay a tu alrededor, te das cuenta de un montón de detalles que habías pasado por alto y que son muy importantes valorar, ¿no? Si yo, por ejemplo, te pido que vayas a tu casa, de aquí a tu casa, imagínate que vas de aquí a tu casa andando todos los días, y te digo, empieza a prestar atención a todo lo que ves, ¿no? Vas a empezar a ver una farmacia que no habías visto nunca. Anda, si tengo una farmacia, aquí hay un taller, aquí no sé qué, aquí hay un gimnasio, hay muchas cosas que no sabías que estabas. Cuando tú te aburres y estás en casa y empiezas a prestar atención a lo que hay dentro de ti, te das cuenta de muchas cosas de tu vida, ¿no? Porque nosotros confundimos estar solos, creemos que estar solos es estar solo en tu casa. Pero si tú estás siempre con el móvil, si estás, como dice Ramiro, siempre externalizado, siempre que leer es bueno, pero sí, lo que tú has dicho antes, ¿no? Yo leo para no pensar. Claro. Aburrirse es bueno para pensar, ¿no? Y aburrirse es bueno para darte cuenta de qué cosas en tu vida van bien, de cuáles van no tan bien y puedes trabajar un poquito, y de cuáles, pues, oye, pues esto sí, esto lo estoy haciendo bien, ¿no? Pero si tú te quedas solo,
y te aburres y dices, vale, yo te reto, voy a estar algo totalmente rebelde hoy en día, ¿no? Cuando llegues a casa, idealmente si no tienes pareja, mejor, pero si tienes pareja, hijos y tal, cuando se acueste todo el mundo, siéntate en el sofá 1 hora a no hacer nada. Es como un acto rebelde, es una locura, ¿no? ¿Cómo no voy a hacer nada? Estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Tu mente empiezan a salir cosas, Y empiezas a desarrollar una capacidad que es la de observar lo que va saliendo, ¿no? Observar y a discernir lo real del ilusorio. Y cuando desarrollas esa capacidad en silencio en casa, o donde sea, ¿no? Luego eres capaz de hacerlo más en tiempo real, aquí o en el trabajo, donde sea, ¿no? Entonces, para mí es bueno dedicar tiempo a no hacer nada, ¿no? Y de hecho se dice, yo esto no lo sé si es cierto o no, pero muchas de las grandes mentes, los grandes descubrimientos de artistas, de ingeniería, han salido del aburrimiento, no han salido de... lo del entretenimiento es nuevo, la industria del entretenimiento tiene menos de un siglo, ¿no? Antes no, la gente se entretenía pensando, ¿no? O creando. Sí, y aparte siento que, bueno, el tema aburrimiento nos da para hacer otro Me episodio encanta. entero, Sí, sí, sí. que lo podemos hacer de hecho. Pero sí, siento que igual es cierto que es muy moderno esto de nunca estar solo con tu Claro. cabeza, porque antes si vos te llegas a un transporte público o lo que sea, caminabas, lo que fuera, estabas obligado a estar con tu cabeza. Hoy no, hoy tenés celular, tenés música, tenés todo tipo de input. Em, pero sí creo que igual uno exhaustúa esos recursos y te terminas aburriendo igual. Lo que pasa es que no estás dedicando ese tiempo para darle espacio a algún pensamiento o algo. Bueno, lo escuchaba Joe Rogan que hablaba de esto el otro día, que decía como, está genial recibir input, pero no puedes estar todo el día Claro. recibiendo comentarios, información, cosas como que tiene que haber un momento donde tu cabeza está sola con tu cabeza y podés procesar un poco todo lo que vas viviendo y vas escuchando. Existe esto lo digo en inglés porque no sé cómo se dice en español, el information overload, que es el Sí, como cuando estás pasado, sobrecarga de sí, información y tú al final sobreinformado, vendría a ser. sobreinformado. Sí, y porque al final también te engañas a ti mismo y dices, no, yo por ejemplo digo, me voy a limitar mis redes sociales a ver solo contenido que me ayude, ¿no? Pero eso también es lo mismo, porque al final, en vez de ver las noticias y ver dramas y ver historias y tal, estás viendo gente que te está dando constantemente consejos de qué hacer, ¿no? Y tú dices, vale, no, es que yo utilizo mis redes bien, pero esto también es una sobrecarga de ejercicios o de prácticas o de cosas que tienes que hacer cuando tu ser ya lo sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y al final, eh, yo siempre digo, esto no sé dónde lo saqué, no sé si lo hice Zen o qué, pero porque tú al final tienes un vaso y le vas echando agua, vas echando agua, vas echando agua, vas echando agua, tú al final el vaso empieza a rebosar, empieza a salir agua por todos lados y no se llena más. Tienes que vaciar el vaso para poder volver a llenarlo. Entonces, si el vaso es tu mente y estás todo el rato metiendo pum, 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 y libros, información y pum, 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 llega un momento en que se satura y dices, es que no puedo más. Entonces, hay que vaciarla para que se pueda volver a... ¿Y cuál es la manera de vaciarla? Que vaciarla yo creo que es integrar la información de verdad en tu ser. Y vaciarla es meditar, vaciarla es escribir sobre lo que quieras, vaciar es dar un paseo por la naturaleza, vaciar es hacer deporte, vaciar es algo de moverte, estar al aire libre, eso es vaciar. Pero insisto, hacer deporte en la naturaleza no con un podcast, ni con ni con un curso, sino vaciarte de verdad, ¿no? Y creo que es imposible, o en mi caso nunca lo ha sido, creo que es imposible que tú estés en casa un poco agobiado, estés en trabajo y vayas a dar un paseo con un vaso de agua, te des un paseo tranquilamente, mires el cielo, mires el sol, mires la gente y tal, los árboles y tal, y te sientas peor. Creo que es imposible. Total. Te alivia, te alivia. De hecho, Nazaret Castellanos, no sé si la has entrevistado, pero entrevístala, Nazaret Castellanos, ella es neurocientífica y hay estudios que avalan cómo cuando tú te vas a la naturaleza y pasas, ella dice más o menos 1 hora no hace falta que sea un bosque, puede ser un parque como el Retiro, puede ser algo en el centro de la ciudad, sin tecnología, sin nada, la actividad de tu amígdala, que es la parte del cerebro más relacionada con las emociones, se reduce. Y la amígdala, en vez de estar súper atrofiada, se relaja. Entonces, al final, claro, es que somos naturaleza, ¿no? Estamos metidos aquí en bloques de hormigón y de cemento, pero no somos eso, somos animales que tenemos que estar al Total. aire libre, ¿no? Voy con la última del Venga. estoicismo. Muy rápido, así como concreto. ¿Qué le recomienda un estoico a alguien que está pasando por un momento de ira? De ira, Un ataque de ira. un ataque de ira. Vale, a ver, cuando Seneca, que es el que escribió sobre la ira, dice que cuando ha llegado la ira, cuando ya has pegado el puñetazo o ya vas tarde, no tienes que hacerlo antes, ¿no? Y él te dice algo muy interesante. Él dice, primero, presta atención a las sensaciones del cuerpo. Cuando dice, se manifiestan, él dice que la ira es una locura transitoria, a mí me gusta esto mucho,
de alguna manera quien se siente iracundo, cuando se le pasa dice, joder, ¿cómo podía actuar así? Es que estoy zumbado, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Que es un loco, ¿no? Presta atención, ¿vale? ¿Cuáles son las señales de la persona iracunda? Frunce el ceño, aprieta la mandíbula, empieza a hacer movimientos rápidos, empieza a chillar, empieza a hablar mal a la gente, ¿vale? Cuando notes un atisbo de eso ya en ti, en tu cuerpo, porque como dice la neurociencia y Nazaret la reitero, el cuerpo sabe aquello de lo que la mente aún no se ha dado cuenta, cuando aíslate, o sea, no continúes, vete a dar un paseo, vete al baño, unas respiraciones profundas, intenta calmarte. El sistema nervioso tienes que bajarlo, tienes que bajarlo. Entonces ahí decía, otra idea de Epiceto es, date un espacio y te será mucho más fácil gobernarte a ti mismo. Entonces al final se trata de poner una pausa, porque si sigues haciendo eso la vas a acabar liando, ¿no? Y luego lo segundo es el diálogo interior, ¿no? La parte del cuerpo y la somato y la parte de la psique, que es observar qué te estás diciendo, ¿no? Ahí es donde entra el hegemonicón que te decía antes. ¿Qué me estoy diciendo sobre esto? Te dice Séneca, ¿cómo desaparece la indignación cuando no haces nada por indignarte? ¿No? Y cuando hacemos por indignarnos, estamos enfadados, lo único que hacemos es buscar argumentos que nos den la razón y que nos carguen de razón para enfadarnos más todavía, porque llevo razón, ¿no? Olvida eso, vigila el discurso interior y cámbialo por otro. Cámbialo por otro, ¿no? Yo creo que esa entrevista a María Alonso Puig habla un poco de esto también, ¿no? Los pensamientos gobiernan tus acciones. Entonces, si te estás diciendo, este tipo merece ser castigado, este no sé qué, se va a enterar, ¿cómo me haces esto a mí? Ahí mal vas, no puedes controlar la ira. Pero si dices, voy a calmarme, cuando esto pase lo voy a observar desde otro sitio, voy a tranquilizarme, voy a tomar acción, eso no significa que te no hacer nada, pero la haces desde otro sitio. Entonces, paso número 1, presta atención al cuerpo, relájalo, haz respiraciones profundas, cálmate, calma el sistema nervioso. Y paso 2, cuando has hecho el 1 es más fácil el 2, baja revoluciones mentales, ¿no? Porque al final, si te dejas llevar por, dice Séneca, si el 1 no lo controlas y el 2 tampoco, el tercero ya es tiránico, ya no lo puedes gobernar, ¿no? Ya vas a dar el puñetazo en la pared, ya es imposible. Eso es muy cierto con todo, como que vos tal vez puedes controlar los primeros impulsos y después ya llega un momento que deja de depender de vos, si querés. Pepe, hemos llegado al final de la entrevista, la disfruté mucho y quiero hacerte la última pregunta que le hago a todos los invitados que pasan por acá, y es si nos puedes dejar, para mí, para los oyentes, algo que en el último tiempo te gustó, te dejó pensando, te movió una fibra. Puede ser un libro, puede ser una frase, puede ser una anécdota que escuchaste, algo que en el último tiempo te inspiró, te revolvió algo y hoy lo querés dejar para compartir. Puede ser una película, puede ser algo que se te ocurra. Tantas cosas. Aparte de todo lo que he dicho ya, yo recomendaría a todo el mundo que lea 100 años de soledad. Ok, bien. ¿Vale? Porque es un libro ¿Viste precioso. la serie que salió ahora? Sí, me ha gustado mucho. ¿Te gustó? Sí, yo era muy escéptico porque digo, ¿cómo van a traer todo esto a algo? Es imposible, ¿no? Pues lo han hecho muy bien, para mí lo han hecho muy bien. Y sobre todo, una idea que está resonando mucho conmigo últimamente y que estoy trabajando mucho, te diré en la última semana, el tema de trabajar la percepción y de que partir de la base de que todo lo que estoy viendo ahora y estoy percibiendo ahora es erróneo. O sea, el significado que le estoy dando a todo ahora mismo es erróneo, porque está basado en creencias anteriores, en ideas heredadas, en patrones heredados, y que no estoy nunca viendo algo tal y como es por primera vez, ¿no? Por ejemplo, si tú ves una taza, es un ejemplo un poco tonto, ¿no? Pero si tú ves una taza, no estás viendo la taza tal y como es, sino que estás viendo una idea de la taza, ¿vale? Que es ideas del pasado. Tú sabes que es una taza porque sabes que es la forma, sabes que si la coges puedes beber agua, sabes que si la tiras se rompe. Todo eso no te lo está diciendo la taza, te lo está diciendo tú. Esto también lo dice Marco Aurelio, ¿no? De la misma manera, cuando tú estás viendo cualquier persona con la que has interactuado antes o con la que vas a interactuar y te has hecho unas expectativas en el pasado, no la estás tratando tal y como es, sino según tus creencias y según tus... Entonces me está ayudando mucho a cambiar la percepción sobre todo, sobre todas las cosas. Ay, wow, siento que me podría quedar charlando horas. No, te iba a decir que eso nos pasa mucho cuando recién conocemos a alguien, que yo tengo muy poca información tuya y todo lo demás lo relleno con ideas, preconceptos y todo de cosas que fui asimilando que podrían ser vos. Bueno, y eso con todo en la vida nos pasa. Con todo en la vida. ¿Qué hago con eso? Suspender el juicio, ¿vale? Es decir, intentar, esto lo dicen los estoicos y los escépticos, ¿no? Pero es intentar, eso es muy difícil, ¿no? Pero se puede hacer. Intentar
detectar el significado que le estás dando o la creencia que le estás dando y suspenderla. Es decir, vale, voy a tratar esto de la forma más objetiva que pueda. ¿Vale? Este evento, por ejemplo, imagínate, ¿no? Te rompes un tobillo, ¿vale? Y estás entrenando muy fuerte, muy bien, te veo cuando estás en buena forma, tienes expectativas hacia el futuro y te rompes un tobillo. ¿Vale? Tú cuando te rompes el tobillo ya empiezas tú, madre mía, ahora que estaba entrenando bien, o cómo puede ser, me estaba alimentando, pum, 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 te rompes un tobillo. La realidad es que te has roto el tobillo. Punto. Punto. No tienes que añadir nada más. Todo el pasado es pasado. Simplemente céntrate en lo que puedas controlar, te has roto el tobillo y ya está, ¿no? Y quítale toda la carga emocional, ¿no? Y eso se hace observando desde otro sitio, ¿no? Porque por eso te digo el hegemonicón, la conciencia desde tu ser, desde donde tú quieras. Si lo observas desde fuera, ese ser no ha sido dañado. ¿No? Esa identidad tuya sigue siendo exactamente igual, aunque tengas el tobillo roto o aunque no tengas un pie, pero la identidad sigue siendo la misma. Entonces, sobre todo, vale, no añadas tú más cosas. Separa otra vez, separar el grano de la paja. El grano es, se ha roto un tobillo. La paja es todo lo que tú le añades. Esto es terrible, ya no voy a poder hacer no sé qué, ya no sé... Y eso que añades, esa paja, es donde vivimos. Y es lo que te arrastra al continuo desvarío mental. Así que intento decir, vale, solo me he roto el tobillo. Describir las cosas de manera objetiva. Me encantó. Pepe, gracias por tu tiempo, gracias por haber venido, gracias por el libro que me lo voy a leer este fin de semana. Y fue un placer conocerte en persona después de escuchar tantos episodios tuyos. Muchas gracias. A vos. Lo mismo digo, gracias.